Seguimos con calidad de vida. Ahora que afortunadamente vamos dejando atrás tiempos de tristeza, incertidumbre y desasosiego, tiempo en que la sociedad en general nos ha dado una respuesta solidaria y esperanzadora, a la vez que nos ha dejado muchas incertidumbres, desde Cantabria Televisión queremos contribuir a mejorar y hacer comprensible ese flujo de información que nos llega cada día. En el mundo que vivimos, los servicios sociales son un derecho irrenunciable para todos, que no debemos confundir con la atención familiar o con la misericordia. Por eso, la razón de ser de este programa es tratar monográficamente y con expertos en cada uno de los temas que entendemos forman parte del entramado social del que formamos parte y que son los que hacen que podamos disfrutar de una calidad de vida razonable. No es nuestra pretensión denunciar y mucho menos juzgar a nadie. Este programa nació y tiene un único propósito: acabar con la desinformación y ser una herramienta que pueda facilitar al ciudadano el acercamiento a temas que puedan interesarle, o bien para que sepan quién es la persona o el organismo que en cada caso puede ayudar. Aquí trataremos temas sociales, de salud, sociosanitarios, de ocio. Somos un programa que quiere contribuir a que no se pierdan ayudas y que acerque a todos ustedes información útil y comprensible. Este es un espacio abierto para todos los televidentes, pero por la naturaleza de los temas a tratar es altamente recomendable para los mayores. Con su permiso, seguimos acercándonos a ustedes cada semana con un tema que pueda ayudarles a mejorar su calidad de vida. Hola amigos de Cantabria Televisión, seguimos con el programa Calidad de Vida. Hoy vamos a tratar de un tema completamente desconocido para la gente, para todos nosotros, que de alguna forma algunos nos hemos enterado porque hemos tenido necesidad de utilizarlo, pero que es algo completamente desconocido y sin embargo es una actividad absolutamente necesaria en personas que tienen un deterioro, que han tenido digamos que un accidente neurológico, que se tienen que rehabilitar después de un accidente, de muchas cosas. Es decir, es ocuparse, es la terapia ocupacional. Para eso nos acompaña hoy Esther Ramos Nieto, que es terapeuta ocupacional de AFA Cantabria y que es una de las chicas, es una profesional que se dedica a diseñar programas ocupacionales y que nos va a explicar en primer lugar qué es la terapia ocupacional. Buenas tardes. Pues la terapia ocupacional es una profesión destinada sobre todo a capacitar a la persona para que de la manera más satisfactoria posible lleve a cabo las actividades de la vida diaria. Cuando hablamos de estas actividades de la vida diaria, nos referimos sobre todo a aquellas, por un lado, aquellas actividades básicas, las que están relacionadas con el autocuidado, ya sea la alimentación, el vestido, la movilidad, el aseo, ¿vale? Todas aquellas actividades que la persona necesita para subsistir, básicamente. Por otro lado, también incidimos sobre todo en las actividades instrumentales, ¿vale? Entran dentro de las actividades de la vida diaria. Las actividades instrumentales son aquellas actividades centradas sobre todo en la comunidad y en el hogar. Por ejemplo, la cocina, por ejemplo, el manejo del dinero, el uso del transporte, el uso del teléfono, la toma de medicación. Estas actividades, cuando existe un deterioro cognitivo, son las primeras que se van a ver afectadas, junto con aquellas avanzadas que ya son aquellas más complejas, como el trabajo, el ocio, el tiempo libre, las relaciones sociales, ¿vale? Entonces, el terapeuta ocupacional va a incidir sobre todo en eso, en mantener las capacidades que la persona aún tiene y que sea capaz de llevarlas a cabo de la manera más independiente posible, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Diseñamos actividades que potencien esas capacidades, ¿vale? Para que la persona se desenvuelva de la mejor manera posible.
Es importante también buscar la motivación en la actividad. Es decir, si nosotros tenemos una balanza, tiene que haber un equilibrio entre que a la persona le motive esa actividad y el objetivo que realmente queremos conseguir, ¿vale? ¿Por qué? Porque así conseguimos que la persona participe de manera activa, sobre todo si hablamos de la tercera edad, en este caso. Entonces, podemos diseñar actividades centradas en actividad física, ¿vale? Por ejemplo, en los centros de día de la Asociación de Alzheimer tenemos programa de actividad física, programas de estimulación cognitiva, programas de entrenamiento de las actividades básicas y de entrenamiento de las actividades instrumentales, tenemos laborterapia, programas de ocio y tiempo libre. Entonces, la terapeuta ocupacional, junto con el resto de profesionales, ¿vale?, crea esos programas para luego intervenir con ellos. Normalmente trabajamos con grupos reducidos y equitativos, ¿vale? De todas maneras, eso se trabaja en todos los centros de día, independientemente de la patología que tengan. Se trabaja de manera grupal y equitativa. Me refiero a que al final es importante dividir a aquellas personas más asistidas, ¿vale?, aquellas personas que necesiten más atención, más supervisión, con aquellas válidas, con aquellas que sean totalmente independientes a la hora de llevar ciertas actividades. Eso cuando me refiero al entrenamiento de ciertas actividades. Pero si hablamos de quizás actividades más de ocio, más lúdicas, más festividades, ahí ya podemos trabajar con todo el grupo, ¿vale? Hablando de centros de día y independientemente de la patología que tengan. Ya, yo, fíjate, pensaba que las terapias ocupacionales estaban personalizadas. De tal manera que yo, que he sido un usuario de terapia ocupacional, era yo solo. No había grupos, era yo. Claro, si hablamos de centro de día, lo primero de todo es pasar a una valoración. Cuando la persona ingresa de nuevo, se pasa a una valoración. Entonces, en esa valoración vemos un poquito las limitaciones que tiene, los intereses, las habilidades, las capacidades que tiene. Y a partir de ahí ya podemos crear esas intervenciones de manera individualizada. Pero sí que es verdad que en un centro de día es muchísimo más difícil trabajar de manera individual. Sí que es verdad que hay excepciones en personas que necesitan más rehabilitación, por ejemplo, marcha, por ejemplo, movilizaciones pasivas para aquellas personas que ya han perdido totalmente el rango de movimiento, no son capaces de moverse y necesitan practicar eso. Entonces, de manera individual se trabajan esas movilizaciones pasivas o la marcha, ¿vale? Pero por lo general en los centros de día se suele trabajar por grupos, porque lo que queremos también sobre todo es potenciar la interacción social con las personas, tratar ese aspecto emocional, ese apoyo emocional que muchas veces en casa no lo tienen porque las familias no tienen tiempo, porque a lo mejor viven solos, ¿vale? Entonces, creando ese tipo de actividades no grupales. Conocimiento. Exactamente, no tienen conocimiento de cómo tratar a esa persona. Es normal. Normal, claro, naturalmente. Entonces es muy importante que se trabaje también en grupo, aunque sean grupos muy reducidos, para poder trabajar esa interacción social y ese apoyo emocional que necesitan. Ya, bueno, tú fíjate que una de las cosas que vamos a distinguir entre digamos que dos aristas de la misma profesión. Uno, la terapia ocupacional dedicada a personas que realmente necesitan rehabilitarse. Y otra, digamos, la terapia ocupacional que se puede dar en los centros de día, que más que nada tiene que ser una terapia dedicada a mantenerse. A mantener o ralentizar el deterioro si hablamos, por ejemplo, de demencias. Sí. Eso es. Por ejemplo, en la parte física. La parte física no es lo mismo tratar a una persona mayor que se va deteriorando, que el paso del tiempo es inexorable, que una persona que ha tenido pues algún trauma del tipo que sea. Porque esta persona va a poner interés y va a salir. En mi caso particular yo puedo hablar de la terapia ocupacional, que yo tenía una mano con la que no hacía nada, esto no lo podía hacer, y fue una chica que es terapeuta ocupacional en Valdecilla, que se llama Aroa, que me enseñó con unas barajas a coger la baraja y dar la vuelta, y así, y yo he conseguido hacer esto perfectamente.
y hacer cantidad de cosas con la mano. Me recuerdo cuando hacíamos ejercicios de que tocar un dedo, tocar otro, tocar. Sí, sí. Pues para mí eso era un mundo. Cosas sencillas, pero con una finalidad. Y realmente fui haciéndolo. Y después en cosas cognitivas, aflojar y soltar tornillos. Y en cosas cognitivas, cosas como hacer rompecabezas, juegos que hacen los niños, que les hace muy bien, pero que para mí era un mundo, pues les fui haciendo. Pero yo creo que otra cosa completamente diferente es una persona ya mayor que ya se va deteriorando. ¿Cómo tratáis eso? Cuéntanos un poco. Pues, Esther. A ver, incidimos sobre todo, claro, en un centro de día lo que queremos es que la persona esté durante más tiempo en el domicilio, antes de que acuda a una residencia e conseguir ese mantenimiento en el domicilio. En el programa con Soraya hablábamos precisamente de que una labor importante de los centros de día precisamente estaba ahí. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son aquellas actividades importantes? Las que he comentado, las actividades básicas y las actividades instrumentales. Entonces, si hablamos de una persona que aún no ha perdido esas capacidades, vamos a incidir en esas. Una vez que ya las ha perdido, si hablamos de una persona con demencia o incluso ya una persona mayor, es muy difícil que él vuelva a llevar a cabo esa actividad, ¿vale? Entonces vamos a incidir ahí, vamos a entrenar a esas actividades de la vida diaria. ¿Qué es lo primero que hacemos y en lo que siempre incidimos? Somos muy pesadas con eso, y es que mientras que la persona sea capaz de llevar a cabo la actividad, que la haga, ¿vale? Nosotros ya iremos introduciendo esas ayudas de manera progresiva. ¿Qué ocurre? ¿Vale? En el domicilio, en el trabajo, ¿qué ocurre muchas veces? Que para que la persona lleve a cabo el vestido, por ejemplo, o la alimentación, se lo hacemos nosotros. Eso pasa mucho en el domicilio, ¿vale? Y la ayuda excesiva, ¿qué ocurre? Que al final estamos haciendo que la persona pierda esa capacidad, ¿vale? Entonces, si la persona es capaz de hacerlo, que lo haga. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Supervisar, apoyo progresivo, apoyos, por ejemplo, orales, ¿vale? Pues mira, yo a lo mejor me colocaría esto de esta manera, o yo cogería esto de esta manera, o primero haría esto, por ejemplo, y ya poco a poco a lo mejor ese apoyo físico que van necesitando. Pero es importante que la persona haga. Si luego es necesario quizás adaptar ciertos utensilios, por ejemplo, se adaptan, pero mientras tanto que lo haga, porque entonces en el momento en el que pierda la capacidad ya va a ser muy difícil que eso ocurra, ¿vale? Eso por un lado con las básicas. Cuando hablamos de las instrumentales, en los centros de día se trabajan, por ejemplo, talleres de cocina, ¿vale? O talleres de manejo del dinero. Los talleres de cocina, puesto que siempre ha sido la mujer la que ha tenido el rol de cocinar, suelen ser las que más participan. Entonces, de vez en cuando se llevan a cabo talleres de cocina. Ahora que estamos en Semana Santa, pues por ejemplo se hace un taller en el que las personas hacen allí torrijas en el centro de día, ¿vale? Les gusta mucho. El manejo del dinero. A pesar de que acudan al domicilio, muchos siguen manejando el dinero, siguen haciendo la compra, aunque sea compra básica, aunque sea ir a por el pan o ir a comprar el periódico. Entonces, con material casero, creamos a lo mejor monedas con material casero y trabajamos eso, trabajamos las vueltas, trabajamos la compra, ¿vale? Es una manera de entrenarlo para que no lo pierda. En el momento en el que lo ha perdido, esas ya las dejamos a un lado. Vamos a incidir en aquellas que la persona aún es capaz de hacer. Y dentro de la terapia ocupacional, ¿qué papel juega el que una persona pueda mantener la capacidad de ser autosuficiente para asearse y para tareas básicas, muy básicas, dentro de casa? ¿Cómo las podemos entrenar? Podemos trabajar, a la vez que entrenamos ese tipo de actividades, la estimulación cognitiva, ¿vale? Sí. Por ejemplo, para ellos es bastante fácil, les va a resultar de hecho más motivador si les enseñamos imágenes, por ejemplo, sí. ¿Vale? Es un ejemplo, les enseñamos imágenes sobre utensilios que se utilizan para el aseo, utensilios que se utilizan para el vestido. Vamos a entrenarlo. ¿Qué ves aquí? ¿Cómo lo utilizas? ¿Vale? Trabajamos también la actividad física. ¿Cómo utilizarías esto? ¿Tú lo tienes en casa? ¿En qué estancia de la casa lo tienes? Enseñamos acciones, ¿vale? Trabajamos de esa manera lo físico, lo cognitivo, y a la vez estamos entrenando esa actividad, ¿vale? Pero en la familia siempre decimos, si la persona todavía lo hace, que lo haga, ¿vale? No le abroches tú la cazadora si realmente él sabe, porque a veces estamos con prisas, vamos a todos los lados con prisas y
mira, mejor te lo hago yo porque vamos a acabar antes. Sí, o calzarles. O calzarles. Y la persona cosas. realmente sabe. Lo que pasa que una persona mayor va a necesitar mucho más tiempo para llevar a cabo la actividad. Es lógico. Claro. Pero vamos a darle tiempo. Claro, claro. Sí, lo explicas perfectamente bien. Entonces, digamos que la terapia ocupacional la vamos a separar en dos partes. Una, las personas que sí que tienen capacidad de rehabilitarse, y otras personas que acuden a los centros de día que han perdido esa capacidad rehabilitadora, pero sí que debemos insistir mucho en que mantengan, cuanto más tiempo puedan, ciertas capacidades. Exactamente. Porque hay un momento que es irreversible. Claro, si hablamos de un envejecimiento normal, hablamos de un centro de día que no esté especializado en atender a personas con demencia o, sí, en este caso, con Alzheimer, realmente se puede mantener, claro que se puede mantener, pero cuando hablamos ya de trabajar, de intervenir con personas con demencia, tarde o temprano va a tener más limitaciones a la hora de realizar las actividades de la vida diaria. Entonces, por un lado, en un centro de día donde no se atiende a personas con demencia es mantener, pero ya si hablamos de un centro especializado es mantener el máximo tiempo posible, hasta el momento en el que ya vaya perdiendo todas esas capacidades. Sí, está claro. Que hay un momento en el que ya hemos tocado fondo y entonces no se puede hacer mucho más. Sin embargo, yo quiero seguir insistiendo en que la terapia ocupacional tiene una labor importantísima en la rehabilitación, no solo en el mantenimiento, sino en la rehabilitación de personas que han sufrido accidentes traumáticos que en un momento determinado les han privado de funciones y que gracias a la terapia ocupacional vuelven a tenerlas. Y yo creo que esto es algo que yo pongo en valor, que desconocía completamente, que es una gran... La actividad de las terapeutas ocupacionales es una actividad completamente desconocida, que hay que poner en valor, la verdadera función que tienen y para la que se necesita pues tener una vocación especial, porque no cabe duda de que tratar con gente que necesita rehabilitarse o muy deteriorada necesita unas grandes dosis de paciencia y de cariño. Pues muchas gracias, Esther. Has explicado perfectamente lo que es la terapia ocupacional. Yo creo que todos ustedes irán sabiendo lo que es la terapia ocupacional y diríjanse a los centros especializados, donde les darán mucha más información, y utilicen la terapia ocupacional, que es una solución para muchas cosas. Ayuda a evitar muchos problemas. ¿Tienes algo más que decir? Nada más. Bueno, sí que es cierto que me alegro de haber venido aquí, de realmente dar voz a la terapia ocupacional, porque a día de hoy es una profesión totalmente desconocida para muchos. Cuando me preguntan ¿qué has estudiado o a qué te dedicas? Soy terapeuta ocupacional. Muchos no me preguntan, pero la expresión lo dice todo. Y es que realmente juega un papel muy importante, sobre todo en el sector de la tercera edad, porque al final hablamos de que cada vez hay un aumento en el... No solo en el papel de la tercera edad. Bueno, no, por yo sí soy de la tercera edad, pero yo no voy por esa vía, sí, sino porque hay otra, en general, que he visto gente muy joven hacer verdaderos progresos. Pues no sé, pues que nos han enseñado a ponernos los pantalones. Es muy importante. Por supuesto. Pues yo creo que estas terapeutas ocupacionales, hay chicas y chicos que nos enseñan, nos devuelven actividades que habíamos perdido. Bien porque hemos perdido capacidad física o bien porque hemos perdido capacidad cognitiva, que es muy importante. Porque la otra parte, siéndolo también, pues de alguna forma tiene menos relevancia. Tiene menos relevancia porque la importancia de cuidar a una persona joven que se ha caído y que
o que ha tenido una lesión importante y que no hay cosas que no recuerda, que no sabe cómo hacer, pues estas chicas, pues estos profesionales te pueden volver a hacer cosas que no hacías. De hecho, hay un dicho que dice que el médico me salvó la vida, pero el terapeuta ocupacional me ayudó a vivirla. Pues bueno, yo creo que es una definición estupenda. Bueno, pues Esther, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Has defendido muy bien la profesión. Me alegro. Y has defendido muy bien a AFA. Se ve que tienes de jefa a Soraya, que defiende esto como nadie. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.